Capítulo 470. Nombre. Fuera de la mansión Rosa Roja, Klein salió del carruaje mientras llevaba su bastón. Cerró los ojos y se calmó mientras miraba a los soldados con uniformes rojos que custodiaban la puerta. Dado que el artefacto sellado 008 ha estado creando coincidencias para evitar que la mujer con el anillo de zafiro se reúna conmigo, no debería haber ninguna excepción hoy. No necesito preocuparme por encontrarme con ella. Mientras engañe al príncipe Edesac con mi actuación, todo estará bien. Klein pensó rápidamente y caminó hacia la entrada de la mansión. Después de ser registrado y entregar la funda de la pistola y el revólver, siguió la guía de un criado y caminó por el camino de losas grises, pasando una fuente que arrojaba agua de manantial clara, y entró en la casa principal. Llegaron al segundo piso y llegaron a la puerta de la habitación que, según el plano, debía ser un solarium. Durante todo este proceso, Klein tuvo el corazón en la boca, preocupado de que sucediera algo inesperado. Temía que la situación se desarrollara de la peor manera posible. Después de tocar suavemente la puerta, un criado se acercó y susurró. El detective Moriarty ha llegado. Después de 10 segundos de silencio, una voz grave provino del interior de la habitación. Su Alteza lo ha invitado a pasar. La puerta crujió al abrirse y el calor se extendió hacia afuera con una temperatura más cálida que la del pasillo. Bajo la mirada vigilante de los dos guardias altos, Klein pisó la gruesa alfombra amarilla con motivos. Dio unos pasos hacia adelante, bordeando el armario que separaba el interior del exterior, y vio al príncipe Edesac sentado junto a los ventanales disfrutando del raro sol invernal de Backlund. El rostro redondo e impresionable no tenía el menor rastro de sonrisa, y esto, naturalmente, creó una atmósfera solemne y reprimida. Debido a la combinación de la elegante chimenea y las tuberías de metal, la habitación era más cálida que a finales de primavera. El príncipe Edesac no llevaba abrigo y su parte superior estaba cubierta con una camisa blanca con puños que se asemejaban a flores en plena floración y un chaleco amarillo pálido. Al ver esto, Klein se sintió secretamente aliviado porque la mujer con el anillo de zafiro no acompañaba al príncipe. Así que rápidamente se adelantó e hizo una reverencia. Edesac sostenía una humeante taza de té negro en la mano y no invitó a Klein a sentarse. Mantuvo su expresión anterior y preguntó con voz profunda. ¿Algún resultado de su investigación? No, mis adivinaciones, mi canalización espiritual, mis entrevistas, mis investigaciones. Todas me dicen que Talim murió de un infarto. Dijo Klein con una expresión pesada y dolorosa, con evidentes signos de culpa. Soy demasiado débil en todos los aspectos. Su Alteza debería contratar a un ayudante más fuerte y poderoso. ¿Por qué no consigues a alguien mejor? Añadió en silencio, para sí mismo. Fue entonces cuando Edesac pareció notar claramente el rostro del detective Sherlock Moriarty. Tenía la impresión de que había envejecido considerablemente, como si llevara mucho tiempo sin dormir bien. No era una ilusión, Klein había usado sus poderes de sin rostro antes de irse para modificar su apariencia, haciendo que su piel se viera seca y sin brillo. Hizo que su barba pareciera descuidada y sus ojeras más grandes, oscuras y evidentes. Edesac guardó silencio un momento antes de dejar la taza de porcelana blanca con ribete dorado. Entiendo. Es como intentar meter un cuadrado en un agujero redondo. Haré que alguien más se encargue del asunto. Prepara un informe de investigación y no dejes nada fuera. De acuerdo. Klein apretó el puño interiormente y rápidamente sacó un papel doblado del bolsillo. Su Alteza, no hay necesidad de que espere, siempre tengo el hábito de registrar las cosas por escrito. Después de instruir a los asistentes para que recogieran el informe, el príncipe Edesac lo hojeó casualmente y lo dejó a un lado. ¿Necesitas algo más? No, Su Alteza Real, permítame retirarme. Ah, sí, me dirigiré al sur por un tiempo. Quiero usar el cálido sol para derretir el dolor en mi corazón. Klein suspiró en respuesta. Es una costumbre de año nuevo de muchos en Loen.
El príncipe de Zack asintió levemente y se volvió hacia Funkel, el viejo mayordomo. Acompaña al detective Moriarty y haz que le consigan un carruaje. El pueblo más cercano a la mansión Rosa Roja está a 15 o 20 minutos a pie. Tendré que contratar un carruaje cuando llegue allí. Sí, Su Alteza. Dijo el viejo mayordomo con cortesía, haciendo una reverencia. Klein no bajó la guardia y se despidió rápidamente. Siguió al viejo mayordomo hasta la entrada de la mansión y recuperó su pistolera y su arma. Menos de un minuto después, estaba sentado en un carruaje de la mansión Rosa Roja. Se apoyó en la pared del carruaje y observó cómo la mansión se hacía más pequeña a medida que aumentaba la distancia. Klein se relajó y dejó escapar un largo suspiro, dejando que su corazón, que colgaba, volviera a su posición original. Sabía que había abandonado el centro del escenario. Después de esto, es hora de despedirme de Baclund, de irme al sur, un cierre completo. Después cambiaré mi apariencia y regresaré en secreto. Consideraba con calma sus planes subsiguientes. De repente, su espiritualidad se agitó, se tensó al ver la puerta del carruaje abrirse rápidamente y cerrarse en silencio. Antes de que pudiera reaccionar, vio una figura delinearse rápidamente. Llevaba un pesado vestido negro y un anillo de zafiro en la mano. Anillo de zafiro. Al ver esta escena, Klein, que se encontraba en la encrucijada de la huida o la lucha, entrecerró los ojos y se sentó de nuevo, sin atreverse a actuar impulsivamente. Esta era una persona aterradora que poseía un artefacto sellado de grado 0 o era una semidiosa de nivel similar. Es cierto que cuanto más miedo tienes a que algo suceda, mayores son las posibilidades de que suceda. 008 o algo más, ¿qué pasó con las coincidencias que creas? El espíritu y el cuerpo de Klein se tensaron al instante, solo podía observar impotente cómo la figura aparecía frente a él. La edad de la dama era completamente diferente a su estilo de vestir. Parecía tener 18 o 19 años, tenía una cara redonda, ojos delgados y un temperamento gentil y refinado. En el fondo, era dulce y una belleza excepcionalmente hermosa. Ella. Klein se sorprendió por un momento antes de reconocerla inmediatamente, mientras exclamaba: Trissy. ¿No es esta la chica que pasó de ser la instigadora Triss a la bruja Trissy? ¿Cómo pasó de ser buscada a ser la mujer del príncipe Edesac? ¿Cómo es que ella, miembro de la secta de la demonio, terminó al lado del príncipe Edesac? Y además tiene un artefacto sellado de grado 0 o un objeto místico de nivel similar. Cuando volvió a mirar con atención, vio que había algo diferente en Trissy. Sus rasgos faciales, que por separado no eran destacables, eran más suaves y delicados, pero juntos eran impresionantes. Al oír su sorpresa, Trissy se alegró en lugar de alarmarse. Dejó ver una dulce sonrisa y dijo: Tú me conoces. Sabía que me conocías. Un detective con poderes de villante, claro que presta atención especial a las fichas de búsqueda. Ella se ve muy feliz. Klein preguntó con cautela y duda. ¿Qué quieres? Recordaba claramente que la persona ante él no era buena gente. Triss había creado la tragedia de Alfalfa por instigación, mientras que Trissy había causado la muerte de muchos civiles inocentes en la ciudad de Tingen. Trissy frunció los labios en una sonrisa y dijo: Muy simple. Denunciarme rápidamente a los Nicktalks, los castigadores mandatarios o la mente colmena mecánica. Que vengan aquí y me capturen. ¿Llamar a los polis sobre ti misma? Este travesti, esta mujer debe estar loca. Klein estaba un poco perdido. Pronto comprendió el significado de su mensaje. Trissy prefería estar encerrada tras la puerta Chanis que quedarse en la mansión Rosa Roja. Está haciendo todo lo posible por salir de aquí. En pocas palabras, cree que este lugar es más peligroso y desesperanzador que ser atrapada por los Nighthawks y los castigadores mandatarios. Klein hizo todo lo posible por controlar su expresión y preguntó con voz grave: ¿De qué tienes miedo? Trissy se quedó aturdida por un segundo antes de abrir los ojos y decir con la mirada perdida: Hay alguien manipulando mi vida. Siempre hay coincidencias que me horrorizan después de que ocurren.
y me parezco cada vez menos a mí misma. Al decir esto, las comisuras de su boca se curvaron mientras decía. ¿Te imaginas? Siendo alguien que ama a esas doncellas tímidas y lindas, ¿te imaginas el dolor de despertar por la mañana en los brazos de un hombre desnudo? Me lo puedo imaginar, por eso es mejor mantenerse alejado de ser asesino o bruja. Klein no pudo evitar imaginar tal escena y su corazón palpitó por un momento. Tracy continuó con una sonrisa autodespectiva. Pensé que al esforzarme por ascender para convertirme en placer, podría liberarme de ese extraño estado. Por eso busqué gente que me ayudara a buscar los ingredientes Villande correspondientes, pero el resultado solo empeoró. A veces olvido muchas cosas, pero terminan sucediendo. Soporté la repugnancia, seduje a Talim e intenté que me ayudara a escapar. ¿Quién sabe que terminé matándolo con una maldición sin darme cuenta? ¿Lo crees? J.E., incluso me cambiaron el nombre. Querían que abandonara por completo mi pasado. No. Para nada. Pensaron que solo podría superar las coincidencias por un corto periodo de tiempo y que pronto volvería a la normalidad. J.M., era solo una impresión que creé deliberadamente para ellos, así que he logrado conocerte, señor detective. Placer, demonisa, ingredientes. Klein recordó de repente que en la reunión de Villandes organizada por el viejo misterio Ojo de Sabiduría Asengard Stanton, había una persona que había solicitado comprar los ingredientes principales de la poción de la demonisa del placer. Al conocer la fórmula, la reconoció al instante, pero había decidido ignorarla. Con el tiempo, olvidó gradualmente el asunto. Así que esa era la ayudante de Tracy. ¿Ya estaba al lado del príncipe Edesac en aquel entonces? ¿Por qué siento que su sonrisa actual parece tan triste pero hermosa? Una demonisa del placer está enferma. Klein respiró hondo, con sus pensamientos revueltos. Mientras organizaba sus ideas, preguntó casualmente. ¿A qué te cambiaron el nombre? Tracy frunció sus hermosas cejas mientras respondía con una mirada algo vacía en los ojos. Tracy Cheek. Tracy Chick. Klein levantó la cabeza de repente, todo su cuerpo se entumeció una vez más, rígido como una estatua de mármol. En este preciso momento, solo una página del diario de Roselle resonaba locamente en su mente. 5 de junio. Obtuve un libro antiguo. En realidad menciona el nombre de la demonisa primordial. Se llama Cheek. Capítulo 471. Los preparativos de Klein. Chick. Se le pusieron los pelos de punta a Klein de forma incontrolable al mirar a la hermosa joven, con sus ojos llorosos y las cejas fruncidas. La piel de gallina era evidente, acompañada de un sudor frío. En ese momento sintió como si hubiera regresado a Tingen, a la compañía de seguridad Espino Negro, y estuviera a punto de activar su visión espiritual para observar a Megose y al bebé en su vientre. El miedo instintivo era tan claro que parecía una mano gigante apretándole el corazón. Finalmente entendió que lo que interfería con la niebla gris y sus adivinaciones no era un artefacto sellado de grado 0 o un objeto místico del mismo nivel. Había algo aún más aterrador oculto en el cuerpo de Tracy, el símbolo del apocalipsis, la demoníaca primordial. No, ella todavía no es la demoníaca primordial. De lo contrario, ya habría perdido el control con solo estar cerca de ella, convirtiéndome en un montón de carne podrida retorciéndose. Está en un estado muy extraño. Las cejas de Tracy se suavizaron y sus ojos recuperaron el enfoque. Mirando a Klein, quien no se atrevía a moverse, levantó suavemente su mano derecha, dejando que su delgado dedo blanco deslizara lentamente por el costado de su cuerpo. Con un poco de resentimiento, seducción y malicia, rió y dijo: Si le informas a los halcones nocturnos, los castigadores mandatarios y la mente colmena de la maquinaria sobre esto, y resulta que te encuentro antes de que me arresten, no me importa hacerte saber qué es el verdadero placer. La mirada de Klein siguió inconscientemente el movimiento de sus dedos, y todo tipo de detalles alucinantes afloraron en su mente. No son grandes, pero son muy firmes. ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy mirando? ¿Es este el poder seductor de una demoníaca del placer?
Ignorando que alguna vez fuiste hombre, incluso si fueras una verdadera dama sin haber cometido muchos crímenes horrendos en el pasado para disminuir mi rechazo psicológico, no me atrevería. Si despertaras de repente como la demoníaca primordial, ni siquiera el loco podría manejar eso. Klein suspiró en silencio, levantó la cabeza, miró el techo de madera del carruaje y dijo: ¿Crees que un Beyonder de secuencia baja o media como yo podría escapar de la persecución de la familia real? Creo que ya descubrieron que algo anda mal y están a punto de actuar. Tracy sintió cierta satisfacción al ver que Klein no se atrevía a mirarla directamente. Se rió suavemente y dijo: Intentaré escapar y desviar a la fuerza principal de persecución. Aunque los que quedan siguen siendo muy poderosos, no es imposible lidiar con ellos. Creo que lucharás con todas tus fuerzas por tu propia vida. Tienes mucha esperanza. Con eso, su figura desapareció rápidamente, como si alguien la hubiera limpiado con un trapo. Esto era diferente a Sarrón, no era un regreso a un estado espectral normal, sino una forma directa de invisibilidad. La puerta del carruaje se abrió y luego se cerró. La dulce fragancia que permaneció se clavó en su nariz, y Klein retiró la mirada, su rostro se hundió. Incluso ahora, sus brazos todavía temblaban ligeramente, como si hubiera contraído alguna enfermedad. Si no fuera por su rica experiencia, a pesar de haber enfrentado al hijo de un dios malvado en el mundo real con un vientre entre ellos, él, que conocía el significado del nombre Tracy Chick, no habría podido soportar la aterradora presión y se habría derrumbado en el acto. Era como tener una banda elástica estirada demasiado hasta el punto de romperse. Parece que Tracy todavía no sabe lo que le está pasando a su cuerpo. Tampoco conoce el significado detrás del nombre Chick. Klein calmó rápidamente sus pensamientos, miró por la ventana, calculó la distancia y contó el tiempo. Su intuición espiritual y su experiencia correspondiente le decían que hacer algo en esa situación era mejor que nada. Por lo tanto, con el peligro de ser silenciado a la mano, estaba preparado para hacer todo lo posible para salvarse. 3, 2, 1. Klein abrió repentinamente los ojos y chasqueó los dedos. Al borde del camino, un pequeño fuego se encendió en un árbol con solo ramas secas restantes. Las llamas subieron rápidamente al cielo. Varias cerillas dentro de su bolsillo, que Klein había dividido intencionalmente, estallaron en llamas y un color carmesí envolvió su atuendo negro. Su figura desapareció del interior del carruaje y salió de las llamas al borde del camino. Seguía chasqueando los dedos de su mano izquierda repetidamente, su figura parpadeando constantemente a través del escaso bosque seco. Cabalgó las llamas y llegó rápidamente a lo profundo del bosque, que no se podía ver desde afuera. Luego hizo una pausa y sacó el accesorio que llevaba colgado del cuello. Siempre supo muy claramente que había elementos ocultos detrás de este asunto. Por lo tanto, para su visita a la mansión Rosa Roja, cumplió con las reglas de un mago. Había hecho algunos preparativos de antemano, como separar sus cerillas y llevar consigo varios objetos místicos. Entre los objetos místicos, el frasco de veneno biológico y el broche solar estuvieron involucrados en los incidentes de Capim y Espectral, por lo tanto, por precaución, los dejó por encima de la niebla gris. En cuanto al ojo completamente negro, que dejó el hábil maestro Rosago, era difícil pasar a los guardias de la mansión, por lo tanto, recibió el mismo tratamiento. Finalmente, aparte de los 3 tipos de balas, balas purificadoras, balas cazadoras de demonios y balas de exorcismo de purificación, solo trajo 2 objetos místicos. El primero era la llave maestra que le permitía atravesar obstáculos. Los efectos secundarios de perderse podían compensarse con la radiestesia. Además, parecía una llave común, por lo que no era fácil de descubrir. El otro objeto era un elemento clave de los preparativos de Klein, el silbato de cobre de Asik. En pocas palabras, cuando se enfrentaba a un peligro que no podía manejar solo, podía pedir ayuda a un poderoso. Después de ese encuentro, haya reconocido a Tracy o no, definitivamente estoy en una lista de asesinatos.
Hay una alta probabilidad de que haya sido atacado por 008. No habrá efectos negativos en obtener la ayuda del señor Azik. Bueno, eso es si 008 ha estado detrás de todas las coincidencias. Klein levantó el frío silbato de cobre antiguo y se lo puso en la boca, soplando. Sin emitir sonido, activó su visión espiritual y vio los huesos blancos que brotaban del suelo como una fuente. Vio al mensajero gigante de casi 4 metros de altura tomando forma. Inclinó la cabeza y lo miró con sus cuencas oculares ardiendo con llamas negras. Ese enorme cuerpo le dio a Klein una sensación de seguridad. Sacó el bolígrafo y el papel que llevaba consigo y escribió una palabra. Ayuda. Luego dobló el papel y lo metió en la palma extendida del mensajero. Después de que el mensajero desapareció, guardó el silbato de cobre, adoptó deliberadamente una postura de oración y rápidamente cantó el nombre honorífico del loco. Honorable señor loco, mis investigaciones han dado frutos. La mujer de la que el príncipe Edesak se enamoró es la bruja Trisi, de la secta de las demonías. Ya ha ascendido a demonía del placer y los altos mandos le cambiaron el nombre a Trisi Chick. Tras redactar rápidamente el informe, Klein no se molestó en ocultar su identidad e inmediatamente dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para situarse sobre la niebla gris. Luego recuperó la escena de su oración y la arrojó a la estrella carmesí que simboliza a la señorita Justicia. Hizo todo lo posible por fingir un tono burlón y añadió, con una actitud arrogante, algo congruente con el estilo del loco. Chick, jeje, ese es el verdadero nombre de la demonía primordial. Después de hacer todo esto, Klein regresó inmediatamente al mundo real, listo para salir corriendo por su vida. Apenas había dado unos pasos cuando sus ojos se iluminaron repentinamente. Subconscientemente levantó la cabeza y vio varios meteoritos ardiendo con llamas furiosas, cayendo del cielo, rasgando el firmamento y envolviendo todo el bosque. Esto. En ese instante, la luz escarlata brilló en los ojos de Klein, dándole una sensación indomable. Nunca esperó que la persona contra la que estaba luchando enviara meteoritos del cielo para silenciarlo. En un cuaderno amarillento, una pluma aparentemente ordinaria escribió. Por razones inexplicables e inesperadas, la lluvia de meteoritos de Dayask llegó al planeta 2 días antes de lo previsto. Una parte de ellos, casualmente, aterrizó en el bosque donde se escondía el detective Sherlock Moriarty. Sí, casualmente. Martes por la tarde, en el estudio de Aubrey. La adolescente a punto de alcanzar la adultez escuchaba atentamente mientras la señora Escalante explicaba la conexión entre la intersección de los poderes de espectadora y telepatía con el misticismo y la psicología. A sus pies, Susie estaba sentada allí, atenta. De repente, vio la interminable niebla gris y una figura borrosa en posición de oración en lo que parecía ser un bosque. Poco después, las palabras llegaron a sus oídos. Príncipe Edesak. La secta de las demonías. Bruja Trisi. Demonía del placer. Trisi Cheek. Audrey filtró automáticamente los detalles irrelevantes y se fijó en las palabras más importantes. Así que esa es la razón. ¿La persona de la que Edesak se enamoró es una demonía? Además, muchas de las demonías son hombres transformados. ¿Por qué siento ganas de reírme? ¿Es por eso que traerá peligro a Backlund? Bueno, tengo que advertir a papá. Pero, ¿qué método o excusa debería usar? Audrey hizo todo lo posible por controlar su expresión y mirada, pero su mente divagaba. En ese momento, vio al señor loco sentado tranquilamente al final de la larga mesa de bronce. Escuchó que él decía con un tono suave, con un toque de burla en su voz. Chick, jeje, ese es el verdadero nombre de la demonía primordial. El verdadero nombre de la demonía primordial. La demonía primordial. Mientras su mente zumbaba, la expresión de Audrey se desplomó instantáneamente. ¿Qué ocurre? Como telepatía observadora, Escalante notó inmediatamente que algo andaba mal con la señorita Audrey.
Audrey pensó por un momento y no ocultó su preocupación al decir: Señor Escalante, acabo de recordar algo malo. Debería habérselo dicho a mis padres antes, pero lo olvidé. Tendrá consecuencias terribles y graves. Por ejemplo, la destrucción de Backlund. ¿Cuántos de los millones de personas que viven aquí, independientemente de que sean nobles, clase media o pobres, sobrevivirán? Audrey frunció los labios. Su preocupación no podía ocultarse en sus brillantes ojos color esmeralda. Escalante frunció el ceño y dijo: ¿Será demasiado tarde para hacerlo ahora? Es mejor que no hacerlo. Señora Escalante, espéreme. No, usted debería irse primero. Audrey entró en su estado de espectadora y tomó su decisión con calma. Luego se levantó, salió del estudio y se dirigió al pasillo. Papá se ha ido a la cámara de los lores. Solo mamá está en casa. ¿Pero qué debo decir? Audrey frunció el ceño ligeramente. No disminuyó ni aumentó el paso. A su lado estaban su doncella personal y su enorme perro Susie. Poco a poco tuvo una idea. Cuando llegó a la sala de estar donde estaba su madre, ya se había decidido. Respirando levemente, Audrey sintió una inusual sensación de hundimiento en sus hombros. Luego, sin dudarlo, llamó a la puerta. Capítulo 472. Peligro latente. Lady Kathleen estaba sentada en un sofá de la sala de actividades, con el mayordomo adjunto, el asistente del mayordomo y el encargado de los servicios correspondientes sentados frente a ella. Era meticulosa al dar instrucciones sobre varias cosas a tener en cuenta para el banquete de esa noche. Esto continuó hasta que su hija Audrey se acercó a ella. Madre, tengo algo que decirte. Audrey recorrió con la mirada a los demás en la sala. De camino a la sala de actividades había sentido un ligero temblor, pero no descubrió nada inusual. Lady Kathleen miró alrededor y asintió. Todos pueden volver más tarde. La sala de actividades quedó en silencio muy rápidamente, e incluso a Susie Audrey le hizo una señal para que se fuera. Deberías estar más a mi lado y aprender a manejar las cosas. Aunque no te falta ese contenido en tus lecciones familiares, sigue siendo un conocimiento profundo sobre cómo combinar eficazmente la teoría con la práctica. Lady Kathleen, que parecía estar en sus 30 y pocos años a pesar de tener 50, sonrió e instruyó a su hija. Bueno, mi angelito, ¿qué pasa? Audrey intentó esbozar la sonrisa elegante que había practicado en clase de etiqueta, pero se encontró con una sonrisa nerviosa y forzada. Frunció sus labios secos y dijo directamente: Madre, te he estado ocultando algo a ti y a padre. Ah, sí. Lady Kathleen inclinó la cabeza esperando una explicación más detallada. Las palabras de Audrey fueron un poco entrecortadas al principio, pero luego inmediatamente se volvieron suaves y fluidas. Yo, ya soy una trascendente, el tipo de persona que posee poderes milagrosos al consumir una poción. Lady Kathleen, rubia, levantó ligeramente las cejas y respondió sin ningún indicio de sorpresa. Lo sé. Tanto tu padre como yo lo sabemos. Audrey se quedó momentáneamente perpleja sobre cómo continuar. Lady Kathleen se tapó la boca y rió. Tomaste tantos ingredientes místicos de la bóveda y eres tan ingenua como para pensar que tu padre y yo no nos dimos cuenta. Al lado de tu padre, en esta villa y en el feudo de nuestra familia, no faltan trascendentes. Pueden ser resultado de una simple relación laboral, o pueden haber sido asignados por la Iglesia de la Diosa, o pueden haber sido miembros de la familia Hall. Su Majestad ha consentido tácitamente tales asuntos, y nosotros también hemos consentido tácitamente tus pequeñas aventuras. Ay, ya crecerás y madurarás. Tu padre y yo nunca podremos protegerte bajo nuestras alas para siempre. Tendrás que enfrentarte a ciertos asuntos sola, así que tener poderes adicionales como carta de triunfo también es bueno. Sí, según el conocimiento general que tengo, las etapas iniciales no deberían ser tan peligrosas, y el avance requerirá 1 o 2 años, o quizás incluso 3.
Así que tu padre y yo no estamos demasiado ansiosos y teníamos la intención de esperar a que seas adulta para darte una advertencia, para que puedas detenerte en tu estado actual. No, madre, tu conocimiento general está equivocado. No conoces el método de actuación. Si tengo todos los ingredientes, puedo convertirme en una psiquiatra de secuencia 7 antes de fin de año. Además, no quiero detenerme. La muerte del duque Negan me ha hecho comprender que el mundo no es tan estable y pacífico como creía. Quiero tener el poder de protegerlos a todos en momentos críticos. El señor loco se está recuperando gradualmente y los dioses malignos están haciendo repetidos intentos de descender. Aunque todavía soy inmadura y carezco del conocimiento necesario, puedo sentir los peligros indescriptibles ocultos en estos asuntos. Audrey siempre había sabido que no podía evitar el problema de tomar ingredientes trascendentes de la bóveda, pero pensó que tal vez, por casualidad, sus padres no eran conscientes de los efectos específicos de esos artículos. A lo sumo, sospecharían que se estaba adentrando cada vez más en su círculo de entusiastas del misticismo. Después de liberar la carga de su corazón, no hizo caso a la exhortación de su madre y dijo: Madre, luego me uní a una organización secreta, una que es más académica y no adora a dioses malignos. Por favor, perdóname por no poder decir su nombre y detalles, pero ya he hecho un juramento. Sin esperar a que su madre preguntara, fue directo al grano. Recibí noticias hoy de que la chica plebeya de la que el príncipe Edesac se ha enamorado es una demoníaca. No sé qué tipo de complot están tramando. Las dos primeras oraciones no tenían ninguna conexión absoluta. La primera se refería a los alquimistas psicólogos, mientras que la fuente de la segunda era el Club del Loco, que era el señor loco. Con esta disposición de frases, cada palabra que dijo era cierta, una que podía confirmarse mediante la adivinación. Sin embargo, haría que la gente creyera que sus noticias provenían de la organización secreta conocida como los alquimistas psicólogos. La sonrisa en el rostro de Kathleen desapareció gradualmente mientras preguntaba solemnemente. ¿Demoníaca? No sabía mucho sobre el mundo misterioso, pero la palabra en sí era suficiente para hacerla sentir mal y sentirse incómoda. Audrey asintió rápidamente. Sí, una demoníaca del placer. Y lo que me asusta aún más es que su nombre es Tracy Chick. ¿Qué tiene de malo eso? Preguntó su madre, perpleja. Un miembro de esa organización ha visto el nombre Chick en un libro antiguo. Audrey dijo la mentira que ya tenía preparada. El tono, las palabras, los detalles de su expresión, su lenguaje corporal, todo era impecable. En la cuarta época o antes, es un nombre que pertenecía a la demonesa primordial. Inmediatamente después, añadió gravemente. Es una diosa maligna. Lady Kathleen no entendía qué quería decir con demonesa primordial, pero sí sabía perfectamente lo que era una diosa maligna. No podía quedarse quieta más tiempo y respondió rápidamente con una pregunta. ¿Estás segura? No estoy segura. Audrey no dudaba para nada del señor loco, pero no podía decirlo abiertamente. Pase lo que pase, creo que es necesario buscar a la familia real, no, conseguir que los trascendentes de la iglesia de la diosa confirmen el asunto. Si se trata de una diosa maligna, siempre es correcto ser cauteloso. Kathleen miró a su hija sorprendida. Audrey, has crecido. De no ser por la urgencia del asunto, Audrey habría fingido reserva al oír semejante elogio. Primero, habría hecho una pequeña mueca de modestia, luego se habría retirado a su habitación llena de alegría. Incluso podría haberse puesto a bailar. Pero ahora no le importaba nada de eso. Dejó que la preocupación y los nervios se reflejaran en su expresión. Madre, ¿puedes ayudarme a ocultar la verdad? He oído que los trascendentes de la iglesia y la familia real aborrecen las organizaciones secretas que no forman parte de ellos. Bueno, puedes decir que fue una noticia que recibió padre.
Él debe tener muchos canales de información. Kathleen se levantó y abrazó a su hija. No te preocupes, ni tu padre ni yo te involucraremos en esto. Tu padre no volverá hasta la noche. Primero haré que aparezcan los guardias ocultos, fingiré que él envió un mensaje y luego haré que la iglesia de la diosa envíe trascendentes para proteger a nuestra familia. De acuerdo, Respondió Audrey feliz. En ese momento, finalmente respiró aliviada. Estaba agotada de mantener ese alto nivel de tensión durante tanto tiempo. Mirando los pocos meteoritos ardientes que caían a gran velocidad envolviendo todo el bosque, Klein pensó en esperar su fatal destino en la desesperación. Incluso usando continuamente salto flamígero, sería imposible escapar del bosque y del peligroso epicentro antes de que cayera la lluvia de meteoritos. Además, el débil cuerpo de un trascendente del camino del vidente no le permitía resistir un impacto directo de un meteorito. Incluso un zombi al que no heriría un revólver, sería inmediatamente convertido en carne picada bajo tal ataque. Además, quedaría carbonizado. Salto flamígero. La luz amarillo-blanca brilló en las profundidades de sus ojos, dándole rápidamente a Klein, que no se había rendido, una idea. En una situación que se desarrollaba en segundos, no dudó. Hizo lo primero que se le ocurrió. Después de calcular silenciosamente la distancia, Klein chasqueó los dedos e incendió todas las cerillas restantes de la caja. Una estela de luz rojo carmesí se elevó hacia el cielo, envolviendo rápidamente su figura en ella. Klein desapareció sin un sonido, apareciendo en las llamas sobre el meteoro. El meteorito descendió rápidamente. En el momento en que saltó de las llamas, estaba lejos de la proximidad del meteorito, entrando en una región de aire con temperaturas aterradoramente altas. En el momento en que usó sus poderes de trascendente para saltar, Klein era inmune a las llamas ordinarias, incluso si la temperatura era bastante alta. Sin embargo, al salir de ese estado, tuvo que hacer todo lo posible para evitar las llamas mediante el control de llamas. De lo contrario, sufriría quemaduras e incluso podría quemarse hasta morir. Además, el aire caliente no estaba dentro del alcance de su salto. Klein chasqueó los dedos de nuevo, haciendo que el aire en un punto crítico se incendiara. Se fusionó con otra llama, tratando de evitar la primera explosión del impacto del meteorito. Sin embargo, sin importar cuántas veces lo intentara y cuántos riesgos tomara, no podía escapar del peligro. Solo tenía dos opciones: saltar a un punto alejado del bosque y sufrir la explosión resultante del meteorito, o saltar como un acróbata esperando que la nube de hongo lo tragara. Por un momento, Klein pensó que podía verse desgarrado, chamuscado y negro, con llamas aún ardiendo en su cuerpo. Un pensamiento brilló en su mente y su visión cambió repentinamente, todos los colores se saturaron. Los rojos se volvieron más rojos, los amarillos más amarillos y los blancos más blancos, como una extraña pintura al óleo. La pintura al óleo parecía ser diferente del mundo real, permitiendo a Klein ver cómo el meteorito caía lentamente al suelo. Esa parte del bosque fue instantáneamente destruida y el suelo tembló claramente varias veces. Columnas de humo mezcladas con llamas se elevaron formando una extraña nube de hongo. Tal impacto no afectó a Klein porque la explosión simplemente no entró en el mundo superpuesto, todavía en pintura al óleo. Klein se sorprendió al principio antes de ver la figura humana a su lado. La figura tenía piel bronceada y complexión mediana. Llevaba un largo traje negro y un sombrero de copa. Tenía un par de ojos marrones envejecidos, rasgos faciales suaves y un pequeño lunar debajo de la oreja derecha. Señora Zick. Klein gritó de alegría. Por fin sabía a qué escena correspondía la revelación de la adivinación que había hecho hacía mucho tiempo. Correspondía al presente. El mar de sangre representaba una situación peligrosa y que el señor Asik lo sacara significaba que lo había rescatado. Apenas Klein terminó de hablar, Asik movió la mano, le agarró del brazo y se abrió paso a través de las profundas capas de colores saturados.
La pluma de aspecto corriente ya no escribía sola y su superficie se había oscurecido un poco. El hombre de mediana edad de aspecto solemne y con un solo ojo la tomó y escribió rápidamente, como si canalizara a un espíritu. Era obvio que Azekagros aún no había recuperado todos sus recuerdos y su fuerza. Al intentar viajar por el mundo espiritual y el mundo astral, apareció un peligro latente como resultado de este problema. Por eso, él y Sherlock Moriarty acabaron cerca de Ensangwell y su amigo. Capítulo 473, Sin rostro. Todo a su alrededor era como una ilusión. Los colores estaban saturados y superpuestos, mientras retrocedían rápidamente. En cuanto Klein recobró el sentido, observó y experimentó este maravilloso pasaje, sintió que la mano del señor Asik, que le sostenía la suya, temblaba ligeramente. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una fuerte sensación de ingravidez. Su cuerpo no pudo evitar caer en picado, incluso empezó a girar. Los colores rojo, amarillo, blanco y negro que le rodeaban se desvanecieron rápidamente, y Klein cayó golpeando el suelo firme con fuerza. El impacto le dejó la cabeza dando vueltas y las entrañas revueltas. Mezcladas con su visión había motas de estrellas doradas, mientras su visión volvía a la normalidad. A su izquierda había un valle oscuro sin fondo que se parecía al legendario abismo del diablo. A la derecha, una pared de piedra gris que seguía extendiéndose hacia arriba, como si sostuviera toda la región. No había sol, ni nubes, ni niebla. Un poco de luz provenía del musgo luminiscente que crecía en diferentes lugares, y la oscuridad y la pesadez eran los tonos principales de este mundo. Klein se incorporó con la mano izquierda y saltó ágilmente. Se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies consistía en piedra adecuadamente pavimentada, que podía acomodar dos carruajes de caballos viajando en paralelo. Definitivamente no era de formación natural. Un extremo del camino se arremolinaba hacia las grietas oscuras, mientras que el otro conducía hacia la cima. De vez en cuando era posible ver los pasillos abovedados y las alas dentro de las paredes. Klein levantó la cabeza, pero no pudo ver el punto más alto. Su visión estaba completamente bloqueada por la pared de piedra gris. De repente tuvo una epifanía. Él y el señor Asik habían caído bajo tierra, en las ruinas de una civilización antigua. ¿Es otra zona o seguimos cerca de Baclún? Tan pronto como Klein pensó en ello, oyó al señor Asik decir con voz baja: Sal de aquí primero. Sube. ¿Ah? Antes de que Klein pudiera entender el significado de sus palabras, vio un destello de luz desde un lado, formando instantáneamente una puerta ilusoria que se abría hacia afuera. La puerta parecía estar hecha de bronce. No era lo suficientemente real, pero era inusualmente pesada. En la superficie había innumerables patrones extraños y símbolos indistintos. Con un crujido, apareció una grieta en la puerta. Brazos pálidos y sangrientos salieron de la grieta, uno tras otro. Además, también había enredaderas de color verde negruzco con caritas de bebé y tentáculos lisos con ojos protuberantes. Es muy similar al efecto del objeto místico de la señorita Sharon. Mientras estaba pensando, Klein se dio cuenta de que los brazos, las enredaderas y los tentáculos ya no estaban tan locos como antes. Se habían calmado y se habían pegado al suelo, completamente diferente a su anterior apariencia de arrastrar frenéticamente a un zombi de secuencia 6 hacia la puerta. Inmediatamente después, la brecha entre las puertas se ensanchó y de ella emergió una figura humana. La figura llevaba una sotana negra de clérigo, y sus rasgos faciales eran claros y distintos, como una antigua escultura clásica. Su cabello era de color dorado oscuro, sus ojos eran azul oscuro y tenía un puente nasal alto. Llevaba una boina que era popular entre los ancianos, y sus patillas eran algo grises, en contraste con su aspecto de mediana edad. Al mirar el ojo completamente sin vida de la figura, Klein recordó de repente el nombre de la persona que acababa de llegar. Incessanwil.
El exarzobispo que había dirigido el incidente de Tingen e infligido graves daños al equipo de los halcones nocturnos, además de ser el propietario del artefacto sellado 0-08. Casi al mismo tiempo, Klein se dio la vuelta y, siguiendo las instrucciones del señor Asik, huyó hacia la cima del camino. Sabía muy bien que, siendo de secuencia 6, solo serviría de lastre y distracción en un choque entre semidioses. En esta carrera contrarreloj, la falsa modestia y las palabras pretenciosas eran innecesarias. Dañarían tanto a él como a su compañero. Como no había nada que pudiera encender bajo tierra, todo lo que Klein podía hacer era apretar los dientes y correr lo más rápido que pudo. Mientras corría, oyó la voz tranquila y suave de Asik. Corre hasta salir de aquí. No te preocupes por mí. He recordado muchas cosas y sé que una vez permanecí en una secuencia particular durante mucho tiempo. El nombre de esa secuencia es inmortal. Klein rodeó el acantilado y entró en un oscuro corredor abovedado. Las paredes de ambos lados estaban grabadas con murales moteados. En ese momento, oyó una voz digna y ronca que resonaba desde donde había estado antes. La teletransportación está prohibida aquí. Una figura había llegado junto a Ensangwell sin que nadie lo notara. Flotaba en el aire, desafiando las leyes de la física. Llevaba una magnífica máscara dorada. Einse Sangui no atacó inmediatamente. En cambio, miró la curva donde había desaparecido la figura de Klein. La secuencia 4, observador nocturno, del camino de la diosa de la noche eterna, podía otorgar cierta cantidad de mala suerte a los demás, pero Ensangwell, que acababa de bendecir silenciosamente a Klein, se dio cuenta de que cosas como que Klein resbalara y cayera al barranco no sucedían. No solo eso, Ensangwell parecía estar alucinando también, pues vio una fina niebla grisácea. Sin el lujo de tiempo para pensar, apartó la mirada y la volvió a dirigir a Azekagos. Corriendo a toda velocidad, Klein se detuvo en seco. Su intuición espiritual le decía que había gente delante, seres trascendentes. Muy probablemente los guardias de aquí. Después de pensarlo un poco, extendió su mano izquierda y se limpió la cara. Al mismo tiempo, sonidos nítidos salieron de su cuerpo mientras crecía 7 u 8 centímetros. Para cuando su palma izquierda dejó su rostro, se había convertido en un hombre de mediana edad tuerto, con cabello rubio oscuro y nariz prominente, Ensangwell. Recordando el comportamiento de la otra parte, Klein usó una ilusión para cambiar su ropa antes de caminar rápidamente alrededor de la esquina y entrar a un gran salón. Había 4 guardias con armadura negra oscura, sus miradas penetrantes. El rostro de Klein estaba sereno mientras se acercaba. Deliberadamente habló con voz ronca y dijo severamente: Alguien se ha colado aquí. Lo estoy buscando. ¿Descubriste alguna pista? El líder de los guardias lo examinó primero antes de bajar la cabeza y decir: Señor Sangul, no ha pasado nada aquí. De acuerdo. Klein asintió ligeramente, pasó junto a ellos y salió del salón. Durante todo este proceso, aunque estaba muy nervioso y con la espalda empapada en sudor, parecía tranquilo y reservado. No se diferenciaba de Ensangwell, ni en apariencia ni en aura. Confiando en sus poderes sin rostro y su velocidad de carrera, rápidamente pasó 3 puntos de control y llegó al final del edificio. Había una puerta ilusoria formada por pura luz azul fantasmal. Aparte de eso, estaba completamente cerrada. Aunque estaba preocupado por la batalla entre semidioses del señor Asik e Ensangwell, Klein permaneció oculto en las sombras fuera de la habitación. Espió pacientemente un rato y descubrió que alguien había pasado a través de la luz azul fantasmal, mientras que otra persona la había usado para salir. Notó que los que salían tenían que mostrar algo parecido a una insignia antes de obtener permiso de los 4 guardias para entrar por la puerta de luz. No tengo tiempo para esperar a la siguiente persona con una insignia. Solo puedo arriesgarme. La batalla de allá podría terminar en cualquier momento. Aunque no lo haga, la orden de búsqueda llegará aquí rápidamente.
Klein tomó rápidamente su decisión, entrando de nuevo a la habitación con la apariencia de Ensangwell. Algo ha pasado afuera. No tenía confianza en imitar la voz del antiguo arzobispo, así que solo podía expresarse con una ronquera deliberada como indicación de que había experimentado una batalla intensa. Los guardias, confundidos por la noticia, no reaccionaron hasta que Klein se acercó. Extendieron sus manos para detenerlo. Señor Sangul, ¿dónde está su pase? No perdamos más tiempo. Mientras hablaba, Klein sacó una insignia de su bolsillo y se la metió en la mano al hombre. Esta actuación tranquila hizo que el resto de los guardias se relajaran. En el momento en que el guardia que había recibido el pase miró hacia abajo, Klein se abalanzó. Justo cuando aterrizó en el suelo, rápidamente hizo otro giro y pasó directamente por la puerta azul fantasmal. Solo entonces el guardia se dio cuenta de que la insignia en su palma se había desvanecido rápidamente, convirtiéndose en un trozo de papel. En la parte superior izquierda del papel había una bendición bastante común recientemente: Feliz Año Nuevo. La grieta parecida a un abismo estaba llena de un líquido negro ilusorio. Además, la superficie del agua seguía burbujeando sin parar y muchos brazos de piel pálida se extendían salvajemente hacia afuera. Ince Sangwil tenía una idea general de los estándares de Asik y no estaba ni sorprendido ni asustado, ya que tenía a un semidios que lo ayudaba en ese momento. Lo que más le preocupaba era otro problema, 0-08, que estaba desarrollando la historia a la fuerza, podría volverse en su contra en cualquier momento. En ese momento, echó un vistazo por el rabillo del ojo y se sorprendió al descubrir que la pluma 0-08 había salido de su bolsillo sin que él se diera cuenta. Flotaba frente a la pared de roca gris, escribiendo fervientemente líneas de palabras. En una batalla feroz, siempre habría una variedad de accidentes, como que el cinturón de Ensangwell se rompiera y se le cayeran los pantalones. La luz azul fantasmal llenó los ojos de Klein, construyendo un pasaje que se superponía con capas de luz entre la profunda oscuridad y las criaturas invisibles errantes. Klein no se molestó en observar su entorno mientras se apresuraba hasta el final del pasaje. Se levantó, se arregló la ropa, recuperó la expresión severa de Ensangwell y entró en la pantalla de luz ondulante. Después de un momento de estar mentalmente a la deriva, se encontró en otra habitación, que también estaba ocupada por bastantes guardias. Algo salió mal bajo tierra, estén atentos. No permitan la entrada de nadie. Klein instruyó con calma, caminando hacia la puerta a un ritmo pausado. Sí, señor Sangwil. Respondieron los guardias respetuosamente. En este momento, el guardia de antes pasó a través de la luz azul fantasmal y gritó en voz alta. ¿Hay un problema con ese Sangul de antes? Todos se volvieron para mirar la puerta, pero Klein ya no estaba. Los guardias se dispersaron inmediatamente en varios grupos para buscar a su objetivo en todas direcciones y notificar a sus compañeros. La escena se volvió momentáneamente bastante caótica. Uno de ellos acababa de doblar la esquina cuando vio la espalda de Ince Sangwil. Subconscientemente sacó su espada, que coruscó como un rayo, y realizó un tajo descendente. La figura flotó sin peso y se convirtió en una figurita de papel hecha añicos. Al mismo tiempo, se escucharon dos fuertes detonaciones. Balas de un dorado pálido atravesaron la visera que no estaba bajada y dieron con precisión en la cabeza del guardia. Antes de que pudiera siquiera gritar, el guardia se desplomó al suelo con un golpe, convulsionándose. Klein salió de las sombras de la esquina y, sin expresión, guardó el revólver en su pistolera debajo del brazo. Después de quemar la figurita de papel, rápidamente arrastró al guardia a una habitación vacía y se cambió a una armadura negra, cambiando su apariencia a la del guardia caído. Luego recogió la espada relámpago y salió de la habitación, cerrando la puerta de madera detrás de él y corriendo hacia adelante en pánico. Iba a notificar a todos los guardias en el camino que había un problema con Ensangwell.